A diferencia de lo que algunos autores han planteado, la relación entre semiótica y hermenéutica no es una relación necesariamente de conflicto, ni tampoco es una relación necesariamente de contradicción o de superación. Si lo miramos en un escenario de una lectura epistemológica amplia, yo podría decir que hay un territorio en el que semiótica y hermenéutica tienen tensiones, pero hay otros territorios donde se implican relaciones de continuidad o de complementariedad, digámoslo así. Michel Foucault, en un texto clásico sobre los paradigmas de interpretación y diríamos sobre la gran enciclopedia interpretativa de la modernidad, un texto que se llama Nietzsche, Freud, Marx, lo que trata de hacer básicamente es mostrar cómo entre la perspectiva de la interpretación y la mirada semiótica hay un conflicto. Eso es lo que hace Foucault, señalar que hay una incompatibilidad, digamos, de fondo, sustancial, entre el quehacer, la perspectiva, los supuestos epistemológicos de la semiología y la voluntad, la mirada, el sentido de la perspectiva hermenéutica. Foucault piensa en esos términos porque estaríamos, digámoslo así, confrontando las visiones más formalistas y más esquemáticas de la semiología con las visiones más especulativas, las visiones en ese sentido más relativistas del pensamiento hermenéutico. Si yo me fijo en esa clase de perspectivas, encontraré que efectivamente hay una confrontación y hay una diferencia sustancial que radicaría, digamos, en la adjudicación del sentido y en las posibilidades del sentido. Desde una perspectiva hermenéutica, el sentido corre por una lógica permanente de interpretación-reinterpretación. Es decir, el sentido está en una fuga interminable del texto. Pero desde una perspectiva semiótica demasiado formalista, muy arquitectónica, el texto tiene un significado predefinido por las propias estructuras, digamos, del sistema, de la gramática, de la sintaxis. Y en ese sentido es que Foucault un poco se plantea la idea de que la semiótica como ciencia positiva confiaría en el quantum de significado que está contenido en un signo. Apostaría por la contención y delimitación del significado, mientras que una perspectiva hermenéutica tendría una amplia y una profunda conciencia de la perentoriedad, de la derivación y del flujo incesante de la significación. Sin embargo, esta perspectiva Foucauldiana, que reconoce como estos territorios límites del conflicto entre semiología y hermenéutica, tendría que matizarse si uno lo mira desde otros ángulos. Por ejemplo, la perspectiva que pone en juego Paul Ricoeur, para quien en realidad el desarrollo de la mirada semiológica del texto es una fase en el proceso de comprensión total del texto. Diría algo así como, en realidad la semiótica lo que hace es convertir al texto en objeto de una disciplina analítica de tipo positivo que nos permite identificar las estructuras del texto, con la claridad de que yo no entiendo el sentido de un texto si no develo sus estructuras, si no reconozco sus mecanismos o sus dispositivos de funcionamiento. Y entonces, en ese sentido, el desarrollo de la semiología como una disciplina positiva al interior del lenguaje daría pie, abriría las puertas para la entrada de una disciplina más de orden filosófico, para un pensamiento teórico más especulativo y más reflexivo, que ya no estaría preocupado por descifrar el mecanismo concreto con el que un texto produce la significación, sino por entrar en discusión con la significación que ese texto, a través de esos mecanismos, está poniendo en juego. En ese sentido, la semiología sería un recurso para el desarrollo de una indagación
del texto, que desde la hermenéutica estaría preocupada por ponerlo en el orden no del sistema explicativo, sino de la relación dialógica en el campo de la interpretación. Cuando entramos en el territorio de la interpretación, entramos al ámbito hermenéutico. Y eso tiene varias implicaciones sustanciales. En primer lugar, una primera implicación sustancial es reconocer que el texto no solo es objeto de análisis, sino también de interpretaciones. Esto significa también abrir la puerta a una importante discusión de si la interpretación es otra forma del análisis o el análisis se continúa en la interpretación. Eso es una discusión importante, la discusión de las relaciones entre interpretación y análisis, que en la tradición hermenéutica ha sido la discusión en torno a explicar y comprender. El horizonte de la explicación es un horizonte que corre por el problema de el análisis y los modelos, digámoslo así, deconstructivos de los principios o los ejes de funcionamiento de un texto. Mientras que la comprensión pone en juego el problema de las relaciones interpretativas de los distintos intérpretes en torno a un texto y el problema fundamental de la interpretación que realiza un actor, una institución, una sociedad, un tiempo histórico de sus propios textos o de textos de otros, digámoslo así. Esto muestra que entonces podríamos decir, en principio, que el objeto, que el sentido, que el proyecto hermenéutico es también el texto. La hermenéutica en ese sentido sería una ciencia o una disciplina del texto, una disciplina muy remota del texto, que digamos tendría un arco temporal mucho más vasto que el que tendrían las disciplinas modernas del texto. Las grandes disciplinas modernas del texto, ustedes saben, son la lingüística y la semiología. Pero también la hermenéutica viene trabajando el problema del texto desde el mundo antiguo. Incluso, yo creo, previo al abordaje de la retórica. La retórica podría ser quizás una reflexión y un proyecto posterior al de la propia hermenéutica. Pero me parece a mí que quizás lo que es común a las distintas corrientes y perspectivas hermenéuticas respecto al texto es la necesidad, digámoslo así, de rebasar el textualismo del texto. Ese parece ser el asunto transversal a todas las miradas hermenéuticas. ¿Qué significa rebasar el textualismo del texto? Significa mirar el texto con perspicacia. Lo que pone en juego, digámoslo así, es una mirada al través, al trasluz, en la complejidad, en el pliegue, en los bordes, en los umbrales, en las liminaridades del texto. Porque se tiene una relación, digamos, problematizadora con el texto. La hermenéutica pone en juego una relación problematizadora con el texto. Es decir, una inquietud permanente respecto a la significación del texto, al sentido del texto y en ciertos horizontes respecto a su propia forma, es decir, a su textura. Cuando estoy diciendo que quizás lo común a todas las hermenéuticas es esta necesidad de rebasar el textualismo del texto, estoy indicando una inquietud respecto a los límites de sentido del propio texto y una inquietud respecto a la textura, es decir, a la forma del propio texto. Y una pregunta, sin duda, por las relaciones entre su contenido y su textura, entre su significación y su forma. Esto implica, digamos, una inquietud simultánea entre lo que podríamos llamar la sospecha de significación oculta en el texto, de pliegues del texto, de pliegues de sentido del texto,
y por otra parte la vocación de alcanzar esa significación oculta en un territorio de reconocimiento de la imposibilidad de alcanzar en su totalidad esa profundidad y esa, digamos, significación entreverada. Si se dan cuenta, entonces el texto se va dibujando con una complejidad que no tendría en otras miradas, ¿verdad? Y con una conciencia también, no solamente de la complejidad del propio texto, sino también una conciencia de los límites y de la fragilidad del abordaje del texto. Esto es un elemento hermenéutico muy importante. Hay una permanente llamada de atención, hay un señalamiento continuo de nuestra fragilidad para interpretar, de nuestra dificultad para explicar, para analizar. Digamos, hay un debilitamiento de la confianza que las perspectivas más positivas o que las tradiciones más modernas han puesto en juego en torno al texto. Pensamiento moderno establece, instituye, digámoslo así, una gran legitimidad de la ciencia, a la que regresaré un poco más adelante, una gran legitimidad del recurso metodológico o de los principios epistemológicos, al punto de que efectivamente se establece el concepto de la ciencia como la consecución y la construcción de la certeza. Bueno, el pensamiento hermenéutico no cree que logre certezas. Está claro que no va a tener certezas en torno al texto. Se asume más en una zona de claroscuros, en una zona de inestabilidades. Y por eso la verdad sobre el texto que se produce en una perspectiva hermenéutica siempre es una verdad relativa, que implica su historicidad. Relativa en el sentido de reconocer, digámoslo así, su historicidad. La topografía del texto para el pensamiento hermenéutico no es una superficie plana en la que todo está, digamos, a la vista. No todo está a la vista. Los signos tienen pliegues. En los signos podemos encontrar, digámoslo así, fisuras, pues una topografía de valles, de protuberancias, de zonas oscuras, de zonas claras. No es una topografía, digámoslo así, euclidiana, la del texto en el pensamiento hermenéutico, sino que es más bien esa topografía de la ambigüedad, de la complejidad, de la clarificación parcial y perentoria, digámoslo así. Pero especialmente los límites del texto se constituyen en un problema. Es decir, dónde comienza el texto y dónde termina el texto es un problema teórico significativo.